13.1 y así sucesivamente hasta 14.8 y nos pide con las condiciones del tema motivador respondan los ítems que se dan a continuación. Ítem A, defina la variable de estudio. Nos preguntamos en quién vamos a medir las variables de estudio para identificar la unidad de análisis. Pacientes de la tercera edad. En estos pacientes vamos a medir el nivel de hemoglobina. Entonces absorbimos la primera parte. Ahora el ítem B define el universo. El universo tiene que contener dos elementos: a las unidades de análisis y a las variables de estudio o las características que deseamos medir. Entonces, según el enunciado, podemos definir al universo que está conformado por todos los pacientes de la tercera edad atendidos en el Hospital ABC en el mes de octubre del 2025, en los que se observa el nivel de hemoglobina. Aquí en esta definición estamos viendo los dos elementos: pacientes de la tercera edad y la característica que estamos midiendo. En el tercer ítem dice elabore una tabla unidimensional de frecuencias. Entonces, para eso necesitamos el insumo datos. Entonces lo vamos a llevar estos datos al Excel con un control C y luego nos ubicamos en Excel en una hoja en blanco y los pegamos en un sitio, en una celda en blanco con control V y aparecen los datos. Ahora, como tenemos que colocarlos en una sola columna para efectos de poder ordenarlos, de hacer los demás procedimientos, le hacemos un copiado ahí con la función copiar y luego ubicamos una celda en la columna A, dejando una celda para la etiqueta de la variable. Entonces elegimos A2, luego utilizamos la función pegar y aparece ahí el cuadro de diálogo. Luego de este nuevo cuadro de diálogo elegimos valores y luego transponer. Valores utilizamos para quitarle a veces la fórmula cuando han sido generados los números aleatorios, aparece fórmula, entonces por eso utilizo ahí valores. Y transponer es, aquí están en forma horizontal, queremos colocar los datos en forma vertical. Entonces ya aparecen los datos en forma vertical. Aquí en la primera columna vamos a colocar la etiqueta o el nombre de la variable. Luego recortamos estas dos columnas con la función cortar y lo vamos a copiar a continuación. Entonces ahí pueden colocar también pegar o si no con un control V y aparece ya la segunda columna, ahí a continuación de la primera columna. Hacemos nuevamente el recorte y con un control V lo colocamos en la celda A22. Ya están los datos en columna. Ahora vamos a ordenar estos datos. Los ordenamos aquí con la función ordenar de menor a mayor y aparecen los datos ordenados. Ahí tenemos ya los datos ordenados y empezamos a aplicar las definiciones que hemos visto en la parte teórica. Entonces, la primera definición es calcular el rango y para eso tenemos que conocer el valor mínimo, también el valor máximo y los podemos ubicar en la primera columna. El mínimo es 9.1,
y el máximo está en la última celda A31, que es 15.4. Entonces ya tenemos el máximo y el mínimo. Calculamos el rango. El rango va a ser el valor máximo menos el valor mínimo. Luego aplicamos la regla de Sturges. La regla de Sturges dice que el número de clases es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Como tenemos 30 datos, aquí será el logaritmo de 30. Ahora calculamos, entonces replicamos nuevamente la fórmula: 1 más 3.3 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Y tenemos ahí 5.87, lo redondeamos. Vamos a desplazar estos números. Luego aquí redondeamos, el redondeo a 6. Como ya tenemos el rango y el número de intervalos, podemos calcular la amplitud que va a tener cada intervalo. Entonces ahí dividimos el rango entre el número de clases y eso nos da 1.01. Como nuestros datos están en decimal, con un decimal, lo redondeamos a un decimal aquí. Entonces aquí tomamos 1.1, ya lo escriben en forma manual ahí para que cuando confeccionen los intervalos no se active acá el valor sin redondeo. Muy bien, entonces ya tenemos la amplitud de los intervalos. Ahora confeccionamos la primera columna de la tabla. Para efectos de poder identificar rápido también los intervalos, podemos ficharlos del 1 al 6 aquí. Ahí para centrar, y aquí vamos a colocar el límite inferior del primer intervalo, límite inferior de los intervalos y límite superior. Para el primer intervalo vamos a tomar el valor mínimo que está en esta celda, y a este valor mínimo para el límite superior le vamos a sumar la amplitud. 9.1 más 1.1, aquí lo fijamos con símbolo de dólar antes de la letra y después de la letra para que aparezca este valor como una constante que se va a sumar a todas las clases. El segundo intervalo va a tener como límite inferior al límite superior del primer intervalo. Luego aquí vamos a sumar nuevamente a 10.2 la amplitud y lo fijamos también con el símbolo de dólar. Ya está fijado y tenemos allí nuestros valores. Entonces podemos aquí replicar para todas las celdas. Entonces aquí vamos a corregir el valor. Este límite superior del segundo intervalo va a ser el límite inferior del tercer intervalo. Luego ya tenemos aquí, acá nos falta alinear y ya están 9.1 más 1.1, 10.2, 10.2 más 1.1 es 11.13, 11.13 más 1.1
12.4 más 1.1, 13.5, 13.5 más 1.1, 14.6, 14.6 más 1.1, 15.7. Ahora calculamos la marca de clase, que es la semisuma de los límites de cada intervalo. Hacemos la fórmula: límite inferior más límite superior entre 2, y tenemos 9.65. Como nuestros datos están con un decimal, lo aproximamos a un decimal. Y luego copiamos la fórmula para todas las celdas y aparece la marca de clase. Pueden verificar que para todas las celdas tiene la misma fórmula. Ahora podemos calcular las frecuencias absolutas. Muy bien, entonces procedemos a hacer el conteo. ¿Cuántos valores están comprendidos entre 9.1 y menores a 10.2? Estos valores están en la primera columna y tenemos 2, 4, 6, 8. Luego, valores comprendidos entre 10.2 pero menores que 11.3. Hasta allí tenemos esos valores que cumplen la condición de la segunda clase, que son 4. Luego, valores comprendidos entre 11.3 pero menores a 12.4. Aquí solamente cumplen 3. Luego, valores comprendidos entre 12.4 pero menores a 13.5. Allí todos esos valores cumplen la condición, que son 2, 4 y 5. Luego, valores comprendidos entre 13.5 pero menores a 14.6. Y tenemos ahí ese bloque de números, que son 4. Luego, valores comprendidos entre 14.6 y 15.7. Allí tenemos todo este bloque, que son 2, 4 y 6. Si hemos hecho bien la contabilidad, entonces la suma debe ser 30. Le damos sus bordes a la tabla para luego confeccionar las otras frecuencias, ¿no? Las otras frecuencias son derivadas de las frecuencias absolutas. Si hemos hecho buen trabajo aquí, lo demás debe estar bien. Si fallamos aquí, entonces lo demás va a tener error. Entonces acá debemos de asegurarnos que hemos hecho buen trabajo. Muy bien, una vez que ya hemos verificado todos esos aspectos, confeccionamos las frecuencias absolutas acumuladas menor que, y la primera frecuencia absoluta acumulada menor que va a ser igual a la primera frecuencia absoluta. Ahí aparece 8. Luego construimos la fórmula recursiva. 8 más 4 es 12. A partir de esta fórmula podemos copiar para todas las celdas y ya tenemos las frecuencias absolutas. Verificamos: 12 más 3, 15 más 5, 20 más 4, 24 más 6, 30. Luego confeccionamos las frecuencias absolutas acumuladas del tipo mayor que, lo denotamos por n sub i asterisco, y acumulamos por la parte final. La última frecuencia absoluta acumulada mayor que va a ser igual a la última frecuencia absoluta simple. Aparece 6. En la siguiente celda
construimos la fórmula recursiva. 6 más 4 nos da 10. Ya tenemos la fórmula recursiva y copiamos para todas las celdas. Verificamos. 6 más 4, 10, más 5, 15, más 3, 18, más 4, 22, más 8, 30. Muy bien, ahora procedemos a calcular las frecuencias relativas, la relativa simple, que va a ser igual a la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Entonces tenemos 8 entre 30. Fijamos el tamaño de la muestra con el símbolo de dólar antes de la letra y después de la letra para que sea un valor constante que se va a utilizar para la división de las frecuencias relativas. Entonces replicamos la fórmula para todas las celdas y ahora acortamos los decimales a 2 decimales para efectos de manejar las cifras cortas y interpretar rápidamente. Entonces ya están acortadas las cifras decimales y pueden verificar que para todos los valores de las frecuencias absolutas se está dividiendo este valor constante que es el tamaño de la muestra, y eso es porque hemos fijado ahí el denominador. Luego que han verificado, entonces ahora procedemos a calcular las frecuencias relativas acumuladas menor que. Aparece el H sub I y acumulamos. La primera frecuencia relativa acumulada menor que es igual a la primera frecuencia relativa simple. Entonces hacemos el copiado. Luego construimos la fórmula recursiva. A 0.27 le vamos a sumar 0.13 y tenemos 0.40. Ahora, como ya está la fórmula recursiva, podemos replicarlo para las demás celdas y tenemos 0.40 más 0.10, 0.50 más 0.17, 0.67 más 0.13, 0.80 más 0.20, 1. Aquí me estaba olvidando que la suma de las frecuencias debe dar la unidad. Luego, en la siguiente celda vamos a construir las frecuencias relativas acumuladas del tipo mayor que, y aparece el H sub I asterisco. Acumulamos desde la parte final la última frecuencia relativa acumulada mayor que es igual a la última frecuencia relativa simple. En la siguiente celda vamos a construir la fórmula recursiva. A 0.20 le vamos a sumar 0.13 y ya está la fórmula para replicarlo para las otras celdas. Y lo pueden verificar. 0.20 más 0.13, 0.33 más 0.17, 0.50 más 0.10, 0.60 más 0.13, 0.73 más 0.27, 1. Muy bien, ahora como ya tenemos las frecuencias relativas, aplicamos la definición número 8 de la parte teórica para construir las frecuencias relativas porcentuales. Entonces aquí tenemos el H sub I minúscula en su forma porcentual, H sub I mayúscula también en su forma porcentual y el H sub I asterisco en su forma porcentual. Ahora vamos a multiplicar a 0.27 por 100
y lo vamos a convertir a porcentaje. 0.27%. Ahora ya tenemos el porcentaje. Como aquí tenemos solamente dos decimales y al multiplicar por 100 vamos a tener parte entera. Entonces aproximamos a la parte entera y ya está el porcentaje en números enteros. Ahora lo replicamos para todas las celdas y ahí tenemos todos los porcentajes. Muy bien, entonces aquí estas frecuencias debe sumar 100% y estaría listo esta distribución unidimensional de frecuencias o tabla de frecuencias. Muy bien, entonces como ya tenemos el cuerpo de la tabla, lo copiamos con un control C y con un control V lo llevamos a Word, le hacemos un espacio y con el control V lo pegamos. Ya aparece la tabla. Ahora le vamos a ajustar aquí a la tabla, lo sombreamos acá haciendo un clic en este cuadradito que sale con su cruz, le damos un clic derecho y aparece el cuadro de diálogo. Luego ajustar y tenemos dos opciones para manejar: ajustar al contenido y aparece ahí la tabla cuadrada, o también ajustar a la ventana, la segunda. Entonces ya según como ustedes quieren presentarlo le dan el ajuste. Una vez que ya está la tabla en el informe que vamos a hacer, o sea el informe académico, viene tabla número 1, vamos a suponer que es 1, y le damos un título. El título va a ser distribución de frecuencias, porque están apareciendo todas las frecuencias. Si aparece solamente la frecuencia absoluta, diré distribución de frecuencias absolutas. Luego le agrego la variable de estudio del nivel de hemoglobina Ahora agrego la unidad de análisis de los pacientes de la tercera edad Ahora agrego la ubicación geográfica, atendidos en el hospital ABC en octubre de 2025. Ya según la regla de la Real Academia Española debemos de utilizar de, pero la costumbre de nosotros es del, ya, pero a veces les van a exigir que se ajusten a la norma. En APA les piden que este título se presente en letra cursiva, ¿no? Y también que tabla aparezca en una sola línea. En algunos reglamentos quieren que vaya con negrita, y ya estaríamos ahí adecuándonos a la norma APA. Ustedes, como están en ciencias de la salud, trabajan con Vancouver, entonces adecúan a la norma. Luego fuente, aquí son datos hipotéticos
cualquier coincidencia con la realidad es ajeno a mi voluntad, porque todo esto de aquí ha sido generado por números aleatorios. Profesor, disculpe, en la tabla la línea tiene que ir en forma horizontal. Acá todavía no terminamos. Para la norma APA nos pide que solamente aparezcan 3 líneas en la tabla. Allí. Entonces le damos borde superior, borde inferior, y en esta parte debe haber borde superior. En algunos se estila aquí separar el total también con una línea. Debe estar centrado también. ¿Ya? Y en esta parte le colocarán combinar celda, y ahí debe estar total. ¿Ya? Entonces, ahora nos falta agregar aquí autor, también colocar su nombre, y luego la interpretación. Muy bien, ahora ya tenemos toda la tabla, podemos proseguir respondiendo los demás ítems. Dice, ¿cuántos pacientes tuvieron hemoglobina menor de 12.3? Observamos aquí 12.3 está en el tercer intervalo, pero está próximo aquí a 12.4. Podemos particionar el intervalo aquí de 11.3 a 12.3 y nos quedaría una fracción pequeñita que significa partir esta frecuencia. Como la fracción va a ser mínima, ínfima, y vamos a tener que redondearlo, entonces podemos fácilmente trabajar aquí con el intervalo de 12.4. Entonces, como nos dice menor de 12.3, tenemos que sumar todas estas frecuencias. ¿Y dónde está la suma de esas frecuencias? Aquí en 15. Entonces la respuesta ahí es 15 pacientes. ¿Ya? Entonces, en este intervalo está contenido 12.3 y está convergiendo a 12.4. Entonces, como aquí dice menor de 12.3, nos está indicando que debemos de sumar la frecuencia de esos 3 intervalos. La suma sería de 8 más 4 más 3, y esa suma está allí. Entonces es 15. Ahora ya resolvimos el ítem D. Ahora ítem D dice, ¿cuál es la proporción de pacientes que tuvieron por lo menos 13.43? 13.43 no está contenido en este intervalo, ¿no? Que está casi convergiendo a este valor. Entonces tomamos aquí en este intervalo hasta el final. Esa suma es 4 más 6, 10, y tenemos aquí este valor, pero para valores enteros. Pero como nos pide proporción, miramos dónde está su homólogo, acá de 10, y tenemos ahí su correspondiente en proporción, que sería 0.33. Profesor, no sería la fila cuarta. Yo he visto 13.43.
sea, está casi próximo a esto, tendríamos que partir el intervalo para sumar la fracción acá de 5. Ya cuando estamos centrados dentro de este intervalo tendríamos que hacer ahí una operación matemática para partir. ¿Qué operación matemática vamos a hacer para partir? A ver, tenemos el intervalo que va desde 12.4 hasta 13.5. Muy bien, aquí hay una frecuencia de 5 unidades, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ubicar el valor que nos piden. 13.43. 13.43 va a estar próximo a 13.5. 13.43. Entonces, aquí vamos a tener que esta fracción de acá nosotros no conocemos, entonces ahí aparece un X, una variable, y toda esta parte de aquí va a ser 5 menos X. Entonces, aquí viene la operación matemática que tienen que realizar. 5, o sea, toda esta frecuencia va a ser proporcional al intervalo que va desde 12.4, aquí vamos a tomar el límite superior primero para tomarlo en distancias, 13.5 menos 12.4, esto va a ser proporcional a esta parte. Entonces aquí aparece X, estamos tomando esta partecita, acá va a ser 13.5 menos 13.43 y luego despejamos X. Entonces tenemos aquí 5 que multiplica a 13.5 menos 13.43 y esto va a ser igual a X que multiplica a 13.5 menos 12.4. Ahora despejando X vamos a tener que X va a ser igual, esto va a seguir en el numerador, 13.5 menos 13.43 sobre 13.5 menos 12.4. ¿Cuánto es el valor de X? Y nos va a dar esa frecuencia que estamos averiguando acá. Apliquen la calculadora para ver. Apliquen la calculadora. Estos límites está centrado, necesariamente tenemos que hacer esta operación para averiguar la fracción. ¿Qué significa partir la frecuencia? ¿No? Y aquí nos quedaría 4.7 de frecuencia para esta fracción del intervalo. Y aquí sería 0.3. Entonces tendríamos que sumar a estos valores del intervalo de 13.5 a 14.6, que sería 4. Agregamos la frecuencia del último intervalo, que sería 10. Entonces ahí tenemos más 0.3, será 10.3, pero como me pide en proporción, ahí divido. 10.3
entre 30. Y eso será la respuesta que debo de dar. Entonces, dividiendo, y con eso seríamos precisos dando la respuesta. Entonces, 10.3 entre 30, 0.34. Pero es válido también 0.33. Claro, o sea, Si lo he sacado de otra manera, ¿cómo así? también, o sea, puede aplicar directo también, ¿no? Ya cuando uno sabe la regla de 3 simples, mentalmente dice x es igual a tanto por tanto y ya. Se puede quitar eso del examen, profesor. Ya, entonces ahí precisión sería 0.34, pero todo eso de ahí podemos aproximarlo a 0.33. Ya cuando el valor está muy centrado en el intervalo, ahí sí necesariamente tenemos que hacer la partición. Por ejemplo, acá si partimos el 8, ahí sí nos va a dar más de una cifra decimal para x. Muy bien, entonces ya tenemos ahí 0.34 proporción de pacientes. ¿Qué porcentaje de pacientes vamos a borrar para que se observe? Ya aquí las unidades, a ver cómo se lee eso. Gramos Gramos por decilitro. Gramos por decilitro. por decilitro o más de hemoglobina. Entonces, aquí nuevamente tenemos 13 ya está un poquito distante, ¿no? Se sumaría. Entonces, ¿cómo hacemos la operación? Se Tenemos que sumaría. particionar ahí nuevamente el intervalo. Y sin partición. Vale, 33. Ya, entonces ahí vamos a tomar Desde 4, 5, 6, profesor. aquí vamos a tomar 5, va a ser proporcional a todo el intervalo. 5 entre, aquí tomando el límite superior, 13.5 menos 12.4. Y esto va a ser proporcional a 13.5 menos 13, entonces acá le vamos a agregar esa diferencia. $13.5 menos 13 y aquí para que funcione le colocamos el símbolo de multiplicación para efectos de agrupamiento, le colocamos ahí paréntesis, esto va a ser numerador sobre denominador y ya tenemos que aquí x va a valer 2.3 con un decimal. Ahora tenemos acá que sumar, a ver, le damos lectura nuevamente al enunciado y nos dice qué porcentaje de pacientes tuvieron de 13 o más de hemoglobina. Entonces aquí ya estamos particionando el intervalo. Tenemos de 12.4 a 13.5, todo vale 5, pero por aquí ubicamos el 13, entonces aquí tenemos x y en esta parte tenemos 5 menos x. Si esto de aquí es 2.3,
2.3. ¿Cuánto nos queda aquí? 2.7. Entonces, como tenemos que sumar por lo menos 13, vamos a sumar la parte que corresponde a todo esto. Y esto será 2.3 más 4 más 6. ¿Cuánto suma eso? 12.3. Y como me pide porcentaje de pacientes, entonces tenemos el HSUI porcentual va a ser 12.3 entre 30 multiplicado por 100, 43.3. A ver, verifiquen. Profesor, es la forma más fácil de hacerlo. Ya ustedes aplican la forma más fácil. Ya las operaciones, ahí estamos aplicando regla de 3 simples. Entonces, aquí va a ser 43.3. Verifiquen el cálculo. Aquí en esta parte, entonces tenemos paréntesis 12.3 entre 30 multiplicado por 100, 41 sale. Ya 41. Ujú. 41, vean si tiene parte decimal, a ver cuál es su parte decimal. 41 exacto sale. El 41%, profesor. 41%. Aquí en la tabla 41. Ahora dice, ¿cuántos pacientes no tuvieron anemia? 15. Ya para los hombres está a partir de 12 hasta 15 es óptimo. Para mujeres de 12 a 15 es óptimo. Ya, entonces aquí como no nos dan, tomamos como referencia el 13. Entonces, como ya sabemos aquí la partición de 13 hacia arriba, quiere decir que tenemos que sumar acá la fracción 2.3 más 4 más 6. ¿Cuánto sería ahí? Lo tenemos 12.3. Serían los que no tienen anemia. Todo está mal. Ya, entonces ahí, tomando la suma anterior, 12.3 pacientes, podemos redondearlo a 12, porque no podemos decir 12,5 pacientes. La mitad de un paciente. Ya, entonces ahí redondeamos a 12. Le insertamos el símbolo de redondeo. Ahí está. 12. Ya los que tienen más de 16, 17 también eso genera problema. Ya, pero ya no tenemos ese caso. Ahora
¿Qué proporción de pacientes tienen la hemoglobina más frecuente? ¿Cuáles son los pacientes que tienen la hemoglobina más frecuente? Observamos la frecuencia máxima. 9.7. Y la respuesta va a ser que lo más frecuente en los pacientes es tener hemoglobina de 9.1 a menos de 10.2. Entonces, de 9.1 Pero dice proporción. a proporción. Sí, dice proporción. ¿Qué proporción de pacientes tiene la hemoglobina 0.27 sería. más frecuente? Entonces será aquí 0.27. 0.27. .27 sería la respuesta, porque nos dice qué proporción nada más. Si nos preguntaran cuál es la hemoglobina más frecuente, ahí tendríamos que dar como respuesta el intervalo. Si las pacientes de la tercera edad son mujeres y el óptimo de hemoglobina es de 12, ¿cuántas tienen hemoglobina aceptable? 5. 12. ¿Sí? Si quieren precisión, le aplican la regla de 3 simples, pero como el 12 a 12.4 redondeando, ahí está 12, podemos tomar aquí todo este grupo y ver en qué notación nos pide. Si las pacientes de la tercera edad son mujeres y el óptimo de hemoglobina 12, ¿cuántas tienen hemoglobina aceptable? Sería 18. Observan acá el acumulado, 18. Pero 15 ya no es un valor saludable. El tercer es O sea, utilizaríamos la lógica también ahí y 15 ya está fuera del valor saludable. Sí, pero acá te están dando el óptimo de hemoglobina es 12 y no te lo están acotando. Quiere decir que el máximo ahí en la tabla es 15.7. Si te dan rango, entonces ahí lo limitas. No sería desde el cuarto, quinto y sexto hacía por eso. Porque 11 ya sería. Ajá, 11 ya sería. Sería 15. Por eso le estoy diciendo, si quieren la precisión, lo parten en el intervalo. Tendrían que hacer Siempre se integra también por entonces. Vamos a ver Es que está integrado. la frecuencia de 3. 3 va a ser proporcional al intervalo que va desde 12.4 a menos de 11.3, perdón, a 11.3. Ahora la fracción aquí va a ser de 12 a 12.4. Ahí aparece el X. Entonces acá en el numerador vamos a tener que multiplicar de 12.4 menos 12, que es el mínimo para las mujeres. Le colocamos aquí paréntesis y aparece 1.1. Entonces, como nos dice desde 12 el óptimo y vamos a tomar hasta 15.7, entonces ahí la suma va a ser, de aquí tomamos aproximadamente 1.1, será 16.1 la respuesta, 16.1 y luego lo aproximan acá. No, pero si no, pues está agarrado desde el 11.4.
Entonces 16.1 lo aproximan a 16. Ya, entonces eso sería lo correcto, lo exacto. Lo otro sería aproximado. En el examen puede ser aproximado. Ya depende, a ver si le piden en forma aproximada. Qué malote. Ya. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que tienen los niveles más bajos de hemoglobina y que probablemente tienen anemia aguda? ¿Cuál sería la respuesta según la tabla? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo? Porcentaje Dice, 27 o 30. ¿cuál es el porcentaje de pacientes que tienen los niveles más bajos de hemoglobina y que probablemente tienen anemia aguda? 40. Para mí también sería 40. ¿Dónde está la hemoglobina más baja? 9.10.2. La primera. Ya, entonces, como nos pide en porcentaje, tenemos 27%. La respuesta es 27%. ¿Qué nivel de hemoglobina tienen el 40% de los pacientes con hemoglobina, con hemoglobina baja o muy baja? Ya, aquí tendrían de lo más bajo sería debajo del óptimo. Esto sería bajo y aquí muy bajo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Está entre estos dos, pero nos pide qué nivel de hemoglobina tienen el 40% de los pacientes con hemoglobina baja o muy baja. Entonces, como parece que acá nos están dando este valor, entonces, ¿cuál es el nivel de hemoglobina que tienen los pacientes? A ver, ya nos están dando ese valor del 40% de los pacientes. ¿Qué nivel de hemoglobina tiene? 10. En promedio, 10.8. ¿Cuál sería la otra opción de respuesta? 10.75. En función al intervalo. Sí, 10.2 a 10.3. Ya, la primera respuesta sería 10.8. Para ser más exacto. La otra, en intervalo. Pero está marcando O sea, 9.1 a 11.3. de 9.1 a 11.3 porque nos está pidiendo hemoglobina baja o muy baja. Entonces está abarcando dos intervalos. Esta es baja y esta será muy baja. Y esta será debajo del óptimo, que sería un leve que lo puede solucionar rápidamente con una semana de buena alimentación, lo superas. Pero los otros niveles necesariamente tendrán que tomar algún suplemento. ¿Ya? Entonces esto es
bajo y muy bajo. Entonces va a oscilar de 9.1 a 11.3. Pero solo nos pide 40. Es que dice baja y muy baja. Pero si solo te pide 40. Pero dice baja o muy baja.